Me tienen que decir de qué vamos a hablar hoy. El control. ¿Qué? Creando o controlando. Ya estamos grabando, así que, bueno, espero que en el futuro vean la charla. Hoy el tema es creando o controlando. ¿Cómo pueden mejorar? Ok, pues entonces empecemos. ¿Cuánto están decidiendo y cuántos juicios refinados están usando para crear sus clases? Todos. Literalmente todos los juicios. ¿Cuántos hay en el mundo? Y todos los quesos están dispuestos a destruirlo y despiarlo por un sillón. Sí. Acertado, equivocado, bueno, malo, pupo, todos los nueve con tus chavos y más allá. Todos sabemos lo que es un juicio refinado, ¿sí? Así es. Ok, entonces, ¿cuántas veces estamos usando como que esa herramienta de Access? Que si es pesado o si es ligero, y la estamos usando como en nuestra contra, porque estamos usando los juicios refinados de que eso es pesado o eso es ligero, pero lo que estamos usando son estos juicios que estamos creando para tener esa percepción creada, llámese juicio, que si es pesado o es ligero. Me mareé está con la pregunta. Vamos a destruir, despiar por un diosillón. Sí. Acertada, equivocado, bueno, malo, pupo, todos los nueve con tus chavos y más allá. Justo hoy tuve una sesión y me decía la chica, yo percibo mucho, pero también pienso mucho. Entonces, ¿cuántas veces tenemos la percepción y esa percepción como que tiene algo que ver con algún juicio? Y lo que hacemos es, cualquier cosa que tiene de similitud con un juicio, se lo metemos, entra el juicio refinado y mi percepción ya no es percepción, ya es mi juicio refinado. ¿Cuánto estamos haciendo eso en nuestra vida? Mucho. Entonces, todo lo que estamos usando la percepción y la estamos bastardizando en otra cosa, estaríamos dispuestos a destruir y descrearlo por un dios y yo. Sí, por favor. Acertada, equivocado, bueno, malo, poco, todos los nueve con tus chavos y más allá. Cuando estamos bastardizando una percepción y estamos usando un juicio para crear, generalmente lo que estamos haciendo es creando desde el orden. Entonces, ¿cuánto orden estamos usando para crear nuestras clases? ¡Todo! Y todo lo que sí. Vamos a destruir es quedar por un diosillón. ¿Y cómo sería para crear, no haciendo un orden, ni una estructura, ni algo fijo, pero hay ciertos como cosas que hay que tener en cuenta como que se repiten, ¿no? Claro, tenemos que tener cierta organización con la clase. O sea, sí hago mis flyers y sí contrato un venue y sí compro mis boletos y rento mis mesas de montaje. Esa es organización. Pero el orden es el seguir ciertos pasos para crear tu clase. O para crear lo mismo, esperando el mismo resultado. Eso lo siento. Exacto. Como... Exacto. Entonces, si tú tienes una clase y es como súper exitosa, lo que tendemos a hacer es, voy a recrear lo mismo para volver a tener el mismo resultado. Exacto. ¿Y cuántas veces funciona? Ninguna. A veces nos podrá funcionar una o dos, repetir la misma fórmula. Pero los negocios exitosos generalmente van cambiando porque van teniendo más caos en lugar de tener un orden, ¿sí? Entonces, si yo empiezo a hacer preguntas y destruyo y descreo todos mis juicios refinados al respecto,
ahí, al empezar a seguir la energía de lo que es ligero y lo que va a crear más, eso es lo que va a ser la energía de mi clase también. ¿Sí? Sí. Entonces, si yo funciono desde la pregunta, voy a estarle preguntando a la clase también qué es lo que requiere. Igual y no se lo digo literal, clase, ¿qué requieres? Pero si yo estoy funcionando desde la pregunta y estoy siguiendo la energía, estoy añadiendo la energía de la clase también. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y estoy creando mi futuro. Y el futuro de la clase, y el futuro de la conciencia, y el futuro del mundo, y el futuro del planeta. ¿Sí? Y sabes que eso es como muy súper ligero, porque por lo menos en mis clases, cuando intento repetir el mismo esquema y la misma fórmula que me funcionó, para después en la siguiente es como todo como que va lento y trabado y como que... Y ahí es cuando viene la pregunta, ¿qué estoy haciendo para controlarlo en vez de estar creándolo? Porque el control es lo mío. ¿Qué estupidez estamos usando para controlar absolutamente todo a nuestro alrededor? Y todo lo que eso sea lo podemos destruir es quedar por un diosillón. Sí. Acertada, equivocado, bueno, malo, poco, todos los cortos, chavos, más allá. Cuando yo dejo ir el control, pero eso de todo tiene que estar así, mega controlado, entonces estoy en control de todo. ¿Sí? Eso me patina el cerebro, literalmente. Es algo como que... Cuando yo no lo tengo que tener bajo control, entonces puedo percibir qué es lo que está pasando. Y de ahí ya puedo actuar. ¿Sí? En función de... En función de lo que se requiere. En lugar de tratar de que no sea más grande porque se me va a salir de control. Entonces, todos los lugares donde estemos usando el control en nuestra contra, estaremos dispuestos a destruir y descargarlo por un diosillón. Por favor. Está equivocado, bueno, malo, poco, todos los cortos, chavos y más allá. Y todo donde nos estemos resistiendo a estar fuera de control y fuera de limitaciones y de linealidades y de concentricidades y de significatividad, estaremos dispuestos a destruir y descargarlo por un diosillón. Sí. Acertada, equivocado, bueno, malo, poco, todos los cortos, chavos y más allá. Ok. Si estuviéramos fuera de control, ¿qué pasaría? Pueden sacarse el mute y opinar. Ajá. ¿Y qué fue esa energía deliciosa que salió cuando dije, ¿qué pasaría? Chao. Todo lo que eso sea lo podemos destruir es crear por un diosillón. Sí. Acertada, equivocado, bueno, malo, poco, todos los 9 cortos, chavos y más allá. ¿Cuántos de nosotros tenemos el punto de vista que si estamos fuera de control se va a acabar el mundo? Lo que eso sea lo podemos destruir es crear diosillón. Acertada, equivocado, bueno, malo, poco, todos los 9 cortos, chavos y más allá. Ahora cuando dijiste que se acaba el mundo no fue tan pesado como para mí, como sentirme fuera de control. Que se acaba el mundo es ligero. Pero yo tengo que tener el control. Sí, y todo lo que eso sea lo vamos a destruir, es crear por un diosillón. Acertada, equivocado, bueno, malo, poco, todos los 9 cortos, chavos y más allá. ¿Qué estupidez estamos usando para darle al control el control de nuestra vida? Todo lo que eso sea lo podemos destruir, es crear por un diosillón. Sí. Acertada, equivocado, bueno, malo, poco, todos los 9. Gordos, chavos y más allá. Ok, ¿qué es lo que han decidido que es tener el control?
No se mueve un pelo si yo no lo controlo. No se hace nada. Todo lo que social lo podemos destruir es crear por un diosillón. Sí, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, porque todos los 9 cortos chavos y más allá. Por ejemplo, si tienen host, van a crear una clase y tienen host, pero ustedes quieren tener el control absoluto, ¿cuánto dejan al host que haga cosas? ¿Cuánto dejan que el host les contribuya? ¿Cuánta libertad le dan al host para que haga lo que sabe hacer? Pero. Porque eso sea, lo podemos destruir, es crear por un diosillón. Sí. Acertado, equivocado, bueno, malo, puedo botar los 9 cortos chavos y más allá. Y si hacemos lo mismo con la clase, yo tengo que tener el control de la clase. Así que la clase como entidad no me puede contribuir, porque tiene que hacer exactamente lo que yo quiero que haga. Au. Y todo lo que suceda lo podemos destruir, es crear por un dios. ¿Y qué pasa cuando es al revés? Porque yo soy mucho host, yo. Ajá. Sí. Y mirá lo que te voy a decir. No. Sí, tengo que tener el control. Tú tienes que tener el control. Ajá. Y nadie más. Ni la clase, ni la facilitadora, ni... es como que siento, claro, o sea, tiene que estar todo bajo control. Okay. Esa es eso es horrible. ¿Cómo te funciona? Me divierte mucho y después llego como a niveles así muy altos de estrés y digo... No, y digo, aún sigo viva y me sigo divirtiendo. ¿Cómo sería? Creo que muchos de los que estamos acá, porque está Lilian, está Keta, está Fabiola, Patricia, Graciela, Suki, muchas hacemos de host. ¿Cómo funciona ahí esto del no control para usarlo como creación y no como una cosa ahí arriba que no se deja mover? No te deja mover. Es súper interesante. Cuando yo era la host en Costa Rica y era la única host en Costa Rica y eran eventos súper grandes, al principio lo que hacía era querer controlarlo. Y sí, el evento era grande y estaba muy maravilloso. Y sí era fácil, pero igual, mis niveles de estrés eran enormes. Porque yo no dejaba que nadie más contribuyera porque no quería que se me saliera de control. Una vez que estuve dispuesta a que el staff del hotel contribuyera, a que la clase contribuyera, a que yo así como, ok, voy a dejar que esto esté fuera de control. En ese momento me empecé a dar cuenta que yo podía saber cuando algo no estaba como mal. ¿Para mí sola se tildó o para alguien más? No. Para mí también. Para mí también. Como que percibía algo, ¿no? Como que percibía que algo estaba funky. Entonces, de ahí podía empezar ya a hacer preguntas. Pero ya mi estrés no era, ya nada más es como, todo va bien, y de repente, aquí hay algo extraño. ¿Sí? Estar en la permisión total y en la percepción. Absolutamente. Cuando estás dispuesto a salirte de control y dejar que los demás te contribuyan, entonces estás percibiendo absolutamente todo. Y ya en lugar de tenerlo aquí, lo ves así. ¿Sí? Sí. Entonces es muchísimo más grande cuando le permites y te permites a ti estar fuera de control y tu creación es mucho más grande porque permites que todo y todos te contribuyan. En lugar de estar como picky, ¿no? Es como, a ver, tú me vas a contribuir, pero solo esto porque esto es lo que yo quiero. Esto otro no, ni lo conozco ni me interesa, porque yo lo que quiero es esto, ¿sí? Entonces, esa contribución podría crear tu clase súper enorme, pero tú lo que quieres es lo que quieres cuando quieres, a la hora que quieres, y ni siquiera haces preguntas de eso va a ser una contribución para tu clase.
¿Sí? Ujú. Entonces, ¿qué estupidez estamos usando para crear al control como la fuente de creación de nuestra vida? Todo lo que esto sea lo podemos destruir y descrear por un Dios y yo. Sí. Acertada, equivocada, bueno, poco todos, chavos. Más allá. Entonces, cuando estás creando el control como lo máximo y si yo no tengo el control, entonces nada se mueve, no estás dejando que nada más llegue a tu vida. Entonces, ¿qué estupidez estamos usando para crear la limitación del recibir que estamos eligiendo con el control que estamos creando? Y todo lo que eso sea. Por favor. Acertada, equivocado, bueno, malo, poco, todo, y más allá. Entonces, ¿cuál es el valor de controlar absolutamente todo? Ninguno en realidad. Ninguno, pero ahí está una energía bien linda. Nada de control. No, pues Que nada se salga de control. sí, es como algo automático, ¿no? Como una respuesta automática a querer como solidificar eso, claro. Ok, entonces, ¿cuál es el valor de que todo tenga una densidad? Hacerlo real. Tangible. Tangible. Ok, ¿qué estupidez estamos usando para hacer las cosas sólidas y densas para encajar en esta realidad? Wow. Todo lo que eso sea lo podemos destruir y descrear por un Sí, Dios. por favor. Acertada, equivocado, bueno, mal, poco, todos nadie, cortos, chavos, ya. Si estuviéramos dispuestos a funcionar desde estar fuera de control y permitir que llegara todo esto y que todo nos contribuyera, y nuestras clases serían fuera de esta realidad. Okay. Se crearían como magia y podrían ser como y enormes y crearse así y fáciles y divertidas y cuando ves, ya está ahí la clase. Pero en lugar de eso, preferimos que tenga esta solidez que tiene la realidad para que sea real. Y todo lo que sea lo podemos destruir, quedar por un Dios. Sí, por favor. Está equivocado, bueno, malo, poco, todos los chavos. Oye, a mí me viene como esta parte de que tengo que hacer algo. Y creo que el hacer va amarrado a solidificar. O sea, ¿alguien quiere habilitar el micrófono? Sí, sí pueden. Pero ya estabas habilitada, ¿qué tal? Ok. Es algo tuyo porque no te estamos escuchando, pero no estás en mute, ¿eh? Nadie está en... Ah, sí, sí están en mute. Sí, pero se puede sacar. Pero justo que esta no. Ah, no, que no. Ok. Bueno, entonces, ¿cuánto estamos malinterpretando y mal aplicando el hacer con la densidad y la solidez? ¿Y cuánto? Y todo lo que sucede. Sí. ¿Y esos no son también juicios refinados sobre lo que es hacer? Claro. Exacto. Volvemos al principio. Entonces, volvemos al principio. ¿Cuánto hemos decidido que si yo soy, entonces no hago? ¿Cómo es eso? ¿Otra vez? Si yo soy, entonces no hago. Como no tengo que hacer nada, entonces ya no hago nada. Lo que eso sea lo podemos destruir. Sí. ¿Cómo se come eso? Está equivocado, hermano. Entonces, si yo reconozco que
si soy no tengo que hacer nada, entonces puedo elegir hacer todo. Pero ya desde una elección. Si yo tengo mi hermoso juicio refinado de que cuando soy entonces no tengo que hacer nada, entonces decido que no hago nada. Porque no tengo que hacer nada. Claro. Y todo lo que sea lo podemos destruir es crear por un Dios y yo. Sí. Acertada, equivocado, bueno, malo, popo, todos los cortos, chavos y más allá. Entonces, ¿cuántas decisiones tenemos con respecto a lo que es ser y que no tiene nada que ver con el hacer? ¿O es mutuamente excluyente? Si yo soy, no hago, o si yo hago, yo no soy. Y todo lo que eso sea lo podemos destruir es crear por un diosillón. Sí. Equivocado, bueno, malo, poco, todos los chavos y más allá. A mí lo que me pasa es que asumo que la gente, o sea, cuando me ayudan, por ejemplo, si alguien me ayuda a hacer algo, asumo que van a hacer lo que han dicho que van a hacer y terminan haciendo. Entonces termino yo haciéndolo todo, por lo tanto, asumo un control de todo, porque sé que si no lo hago yo, no lo va a hacer nadie. Todo lo que eso sea lo podemos destruir. Es que Sí, por favor. ¿Cómo va eso con lo que has dicho de no ser? De no, sí, yo soy y por lo tanto no hago. O sea, es como que no le... Cuando nos están dice todo el tiempo, ¿no? Cuando tú eres, no tienes que hacer nada. Cuando tú eres, no tienes que hacer nada. ¿Sí? Porque hemos malinterpretado que si hago, entonces soy. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Toda la vida nos han dicho que para hacer tienes que hacer. Uh-huh. Entonces, ahora en Access te dicen, no. Tú nada más tienes que ser, no tienes que hacer nada para ser, simplemente eres. Y entonces ahora nos lo tomamos literal, de que como nada más soy, entonces no hago nada. Ya, ok. No, ahora tienes elección de hacerlo o no hacerlo, pero tú siempre eres. Claro, correcto. ¿Ahora sí me escuchan? Sí. Sí. Hola Claudia, hola a todas, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Estamos Mira, muy bien. ¿Y tú? Y siendo nosotras mismas, cabe la posibilidad de acción, y eso me encantó cuando comencé con Access, porque yo, soy profesora de yoga, y siempre me enseñaron como que siéntate a esperar, y ya. Entonces, quedaba simplemente en la demanda. Nunca te enseñan, ojo, tienes que también actuar. Entonces, el actuar es también ser. ¡Claro! Entonces, eso es una de las cosas más maravillosas que ha hecho Access en mí. Fue como un despertar y decir, epa, vas por el primer paso de los 5 pasos que te enseña Access. Estás demandando nada más. Y sentadita, muy bonita en flor de loto, o te va a llegar, te va a tardar 3 millones de años. 3 millones de años en una cueva. Mira, Claudia, también quería compartir algo. Cuando estabas hablando del control, estaba viendo que parte de mí estaba controlando mis clases. Y como que no me llegaba porque siento que no soy controladora, pero hay una parte muy interesante que el control se estaba disfrazando con el perfeccionismo. O sea que todo tenía que quedar perfecto, pero a un punto, o sea, con mucha carga energética de control. Y resulta que mientras más quería todo perfecto, todo me salía mal. Hasta que llegaba como buen humanoide y decía, pero ¿por qué? O sea, ¿cómo si preparé mis manuales se me quedaron? ¿Cómo agarré lo que es el CD y cuando lo abrí no estaba el CD? O sea, esos detalles me pasaron y dijeron, no, entonces hay algo aquí que no estoy manejando bien, voy a soltar lo que es que quiero que todo sea perfecto. Y cuando estabas hablando era el control, no era el perfeccionismo. No, es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Absolutamente todo. Entonces, claro que es lo mismo. Queriendo ser perfecto o controlar todo, no permites que nada entre, más lo que tú tienes que dar o lo que tú tienes que hacer.
pero no lo estaba viendo en ese momento, porque simplemente decía, bueno, es una virtud querer tener todo perfecto, pero bueno, tomando conciencia después me di cuenta, y ahorita todo hablando decía, bueno, claro, era un control disfrazado de querer hacer todo perfecto. Exacto. En cuantos lugares está disfrazado el control y no le estamos dando como que la oportunidad de tomar conciencia que realmente es un control y nos estamos limitando la vida. Y en las clases y en todo. Ay, te pusiste en mudo, ¿qué tal? Y Claudia se quedó congeladita. Muy linda. Ahí estás. Sí, ya había terminado lo que era el proceso, en qué lugares estamos queriendo disfrazar el control que nos está limitando nuestras clases y nuestras vidas. Claro, todos los juicios refinados que tenemos sobre el control, que nos hacen creer que no estamos controlando cuando en realidad es un juicio que tenemos sobre eso, como tu interesante punto de vista de que no estoy controlando, simplemente quiero que todo salga perfecto, es el refinamiento del control. Ahí volviste. Total. Entonces, ¿qué estupidez estamos usando para usar el perfeccionismo como nuestra mayor limitación? Y todo lo que eso sea lo podemos destruir y crear por un diosillón. Sí. Acertada, equivocado, bueno, malo, popo, todos los 9 cortos, chavos y más allá. Entonces, es cuando yo quiero que todo me salga absolutamente perfecto, ni avanzo, no, porque es como, no, hasta que no esté perfecto, no voy a dejar de hacerlo, lo voy a revisar 38.500 veces hasta que salga perfecto. Tal cual. Y entonces, ¿cuánto vas a seguir creando si te estás deteniendo hasta que esté perfecto? Y todo lo que eso sea lo podemos destruir, es crear por un... Está equivocado, bueno, malo, popo, todos los maestros, chavos y más allá. Así que todas las decisiones, juicios, conclusiones, expectativas y separaciones que tengamos de ser perfectos, estaríamos dispuestos a destruirlo, descrearlo por un diosillón. Sí, por favor. Está equivocado, bueno, malo, popo, todos los maestros. Cortos, chavos y más allá. Y también, ahora que Keta hablaba del perfeccionamiento, también el caos puede ser un juicio refinado del control, desde el punto de vista de creer que esto es, de que estamos creando en caos y en realidad estamos controlando todo tanto que no está haciendo caos, sino que estamos en estrés de control, no en el caos de creación. ¿Se entendió? Sí. Sí y no. Todo lo que estemos mal aplicando como caos. Claro. Que es orden y control. Acertado, equivocado, bueno, más lo poquito, todos los 9 cortos chicos y más allá. El caos nunca tiene como sentido. O sea, mentalmente nunca te va a hacer sentido. Cuando estoy malinterpretando y mal aplicando el caos, tiene que tener cierto sentido lógico. ¿Sí? Sí. Entonces, cuando me hace sentido... Estoy en control y en orden. Eso ya no es caos. Entonces, ¿cuántos juicios refinados estamos usando para crear la mentira del caos que estamos eligiendo? Wow, y todo lo que eso sea, por favor. Podemos destruir y descrear. Sí. Entonces, ¿puedes diferenciar entre, porque ahorita lo que me viene es malinterpretar caos con desorden? Exacto, ajá. Entonces, ¿cómo creas una clase desde el caos? ¿Cómo sería? ¿Cómo se vería? Una clase desde el caos es seguir la energía de lo que se requiere en el momento. O sea, estar en la pregunta. Estar en la pregunta todo el tiempo. Entonces, yo puedo ser organizada porque tengo que tener manuales, tengo que tener láminas, tengo que tener, saber quién llega para saber cuántos manuales voy a imprimir, etcétera.
Eso es organizarme. Pero una cosa es decir, van a llegar tantos porque esos son los que quiero que lleguen y entonces primero voy a hacer esto y luego voy a hacer el otro y luego voy a hacer lo de más allá. Y la otra es la pregunta, ¿qué se requiere ahorita? ¿Se requiere que haga los manuales o los hago un poquito después? ¿Qué es lo que la clase requiere en este momento? Y son cosas que sí tengo que organizar, porque organizar no tiene nada que ver con ordenar. Claro, o sea, tienes que tener saber, digamos, tener tu material, pero puede ser que no sepas cuánta gente va a venir hasta último momento. Exacto. Entonces, es estar en la pregunta. Hasta eso puede ser como que cuando tratas de ordenarlo, me dijeron que van a venir 3. Entonces, tengo que imprimir 3 manuales hoy. Y cuando estás funcionando desde el caos, estás en la pregunta. Y organizarte puede ser, ok, ¿cuántos manuales tengo que imprimir? ¿O cuántos manuales imprimo? ¿Cuándo los imprimo? Hoy, mañana, en 10 minutos, en 3 meses. ¿Sí? Eso ya es caos, porque estás funcionando desde la pregunta. Okay. Y orden es, primero tengo que imprimir 10 manuales, porque me dijeron que vienen 10 personas. Después tengo que imprimir 10 gráficas, porque me dijeron que van a venir 10 personas. ¿Sí? Y basado en eso tengo que ver cuántos snacks compro. Entonces, todo eso es estar funcionando desde el orden. ¿Sí? Organización es, sé que necesito los manuales, sé que necesito los snacks, sé que tengo que tener gráficas y sé que la gente requiere pagarme. ¿Cuándo es el momento de hacer todo esto? ¿Sí? Sí. Claudia, también me llega, cuando estás hablando de la permisión de estar en caos, en plena clase, de la energía que vaya saliendo. Porque yo cada clase que doy es tan distinta por los participantes. Exacto. Entonces simplemente uno está en la permisión de como ese caos que puede traer a la clase cada participante y no decir, ok, ahorita no es el momento de correr un proceso o este es el momento de tal cosa, simplemente que estar en la permisión y que la clase sea un caos como tal y estar en la permisión de lo que cada clase pueda aportarnos o pueda hacer la contribución. Eso a mí me encanta de Access, porque no es como, por supuesto, si hay un horario y todo establecido, pero estar en esa permisión me ha encantado muchísimo y es parte del caos. Exacto. Entonces estás creando otra vez desde caos. Cuando tienes tu programa muy estructurado y no te quieres salir, ¿cuánto trabajo les cuesta a la clase? Sí, la verdad que con respecto a crear clases y demás, es mucho más divertido estar desde el caos, de ver qué es lo que va a pasar, qué es lo que se va a hablar, qué es lo que se requiere la atención, en quién o en dónde. Hay otra cosa que es súper interesante. Es mucho más fácil para todos nosotros, cuando ya estamos en Facilitator Mood, crear desde el caos la clase y seguir la energía, ¿o no? Sí. Pero cuando estoy creando la clase y todavía no es, ahí estoy desde el control. Porque todavía no estoy facilitando la clase. Claro. ¿Qué tal si toda tu vida eres un facilitador? No solo cuando te paras enfrente de la gente a facilitar una clase. Entonces, todas las personalidades que hayamos creado de nosotros, cuando soy facilitador y cuando soy Claudia, estaremos dispuestos a destruirlo y descriarlo por un diosillón. Sí, por favor. Está equivocado, bueno, malo, y no es solamente el ser facilitador, pero además es que hay que ser el publicista, el marketing, Exacto. y que te tal, divides no, en todas estas hacerlo personas. todo desde el facilitador, dices tú, también la parte de marketing, de publicidad, porque eso es todo. Y que no es que seas facilitador o no, es que estás siendo. Cuando estás siendo es cuando te pones enfrente de la clase y tú crees que eres facilitador y entonces solo cuando estoy facilitador me permito ser.
Cuando estoy de publicista, cuando estoy de organizador, soy el organizador, soy el publicista, soy el no sé qué, pero no soy todo. Y ahí entonces, me estoy definiendo y me estoy limitando. Exacto. Entonces, ¿qué estupidez estoy usando para crear todas las personas que estoy eligiendo en lugar de elegir ser 24/7? Y en realidad a lo que te refieres con ser el facilitador es facilitar a la energía de la creación de. Exacto. Y estás siendo tú y percibiendo la energía. Ahí te estás dando chance de ser. Correcto. Todo lo que son es que por un día. Sí. Sí. Bueno, a lo mejor no he escuchado como allá. Entonces, como voy a estar en mi facilitator mood, y ahí sí sigo la energía, y a ver qué requiere cada quien, y qué requiere más, y todo fluye fácil, y todo está bien padre, pero... Se quedó tildada de nuevo. Vamos a ver. Porque no estás haciendo la energía, y no estás creando desde el caos. ¿Sí? O sea, ¿nos estás diciendo esquizofrénicas? Sí, tienen varias múltiples personalidades. Entonces, ¿qué estupidez estamos usando para crear todas estas personas que estamos creando en lugar de elegir ser el ser infinito que somos 24/7? Y todo lo que eso sea lo vamos a destruir por un diosillón. Sí, por favor. Equivocado. Chavos, y más allá. Hay algunas personas que conozco que están así como, no, estoy agotado, o sea, ya no puedo más, he facilitado como una loca, y la clase, y luego sesiones, y luego todo lo que tengo que hacer, y, ¿no? Y entonces ya, despierto como, no manches, ¿qué es esto? Pero ni modo, tengo que ir a facilitar, y es como, ¡showtime! Y entonces agarras así como, toda la energía, y es como, ok, ahora sí soy el facilitador. Pero solo te das permiso de hacer eso cuando estás facilitando. Pero ¿qué tal si en lugar de eso despiertas y dices, ok, soy un ser infinito, sí, he hecho 1000 cosas, pero con 5 minutos puedo como, ¿qué requiere mi cuerpo? ¿Qué es lo que se requiere aquí? Y listo, en lugar de, ¿qué es esto? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto estamos haciendo eso también para crear nuestras clases? Desde el, tiene que ser difícil, no puede fluir tan fácil, porque solo me doy chance de ser yo y ser cuando estoy enfrente de la gente facilitando. Y al revés, porque, por ejemplo, desde mi interesante punto de vista, puedo ser yo más desde el caos y como tener energía para todo. Hoy me dormí a las 7:30 de la mañana creando un montón de cosas y seguí, me pasé toda la noche despierta y demás. Pero ¿qué pasa cuando trabajo? Yo soy, que la gente piensa que actuar o dirigir o trabajar en publicidad es muy divertido y es caótico y son artistas, pero la verdad que es en el lugar donde más orden encontré, en trabajar en publicidad. Me encantaría ahora que me contraten y decirles, ok, cumplir con todas, hay una regla, hay un plan de rodaje, y no te salgas del plan de rodaje porque es peor que, no sé, para los religiosos no cumplir con los 10 mandamientos, no sé, como una cosa así. El plan de rodaje es la Santa Biblia. Y eso, cuando yo empecé en Access, funcionar en mi trabajo, con todo esto nuevo que me permitía hacer, fue como, ¿dónde encajo? Es como peor, como sentir como que te era una marioneta en ciertos ambientes, que se suponen que son altamente creativos, porque además yo soy directora de arte, no soy productora ejecutiva, pero hay tanto orden en tantas ramas, que cómo hacer para estar y ser uno mismo igualmente, porque acá la mayoría estamos en Access, pero ¿cómo es funcionar con todas estas herramientas? ¿Qué tomaría para funcionar desde el ser en esta realidad? Y no es como encajo para que estén contentos conmigo.
para que me sigan contratando como directora de arte. Está equivocado, bueno, malo, todos los 9 cortos chavos y más allá. Y es todavía hacer más caos. ¿Qué se requiere aquí? Y con esa pregunta estás entendiendo. Siempre la pregunta. Entonces, siempre es la pregunta, ¿qué es lo que se requiere? Y no es voy a hacer A, B, C o D para que no me regañen, sino ¿qué es lo que se requiere? Y con hacer esa pregunta igual te saltaste a D y le entregas D. Y entonces ya están muy contentos y no les importó si fuiste A, B, C y D o solo fue D. Entonces, ¿cuántos juicios refinados tienes con respecto a que si encajas o no encajas? Yo ninguno. Vamos a destruir por un Dios. Por favor. Equivocado, bueno, malo, con todos los 9 cortos chavos y pantallas. Pero otra vez estamos como en este piloto automático de que siempre estoy buscando cómo encajo, cómo me aceptan y cómo no me juzgan, ¿no? Cómo no la cago, en pocas palabras. ¿Sí? Sí. Entonces, que me mantienen en el orden que estoy eligiendo. Lo que no sea lo podemos destruir es quedar por un diosillón. Sí, por favor. Estaba equivocado, bueno, malo, poco, todos los 9 cortos chavos y más allá. Entonces, ¿qué tal si puedo estar constantemente en la pregunta y en lugar de que mi pregunta sea ¿cómo le hago para que me quieran y me acepten? Es ¿qué es lo que se requiere aquí? Cuando estás preguntando qué se requiere, entonces estás siendo. No. Sí. ¿Cómo sí? A ver, doctora, explíquenos más eso. ¿Qué te explico? Cuando haces la pregunta, estás siendo el ser infinito que está dispuesto a recibir las posibilidades infinitas. ¿O no? Sí. ¿Pero qué no ser es súper difícil y complicado? Sí, es complicadísimo, por eso tienes que preguntar. Pero para vos él es fácil porque vos sos la esquizofrénica, así que tenés todo para hacer. Bueno, ¿alguna pregunta más? Se nos quedó el cerebro como patinando entre el control, la creación, el ser, no ser y todos los juicios refinados que nos inventamos para controlar en vez de para crear. No. Sí, no. Sí. ¿Cuánto más podríamos permitirnos ser esa creación si permitiéramos estar fuera de control? ¿Qué tan creativos somos? Y todo lo que no nos permite hacer, saber recibir y percibir, ¿tenemos creatividad con patas? ¿Estaríamos dispuestos a destruir la escala por un dios? Sí, por favor. ¿Alguna pregunta? Gra, ¿vos querías preguntar algo? ¿Que levantaste la mano? No, estábamos hablando del host y me pasó una experiencia diferente. O sea, que también dentro del control, ¿qué sería el abuso y la manipulación de otro para siendo host? Es otra cosa, ¿no? Es una experiencia diferente cuando una es una elección, como decía Claudia, ¿no? Uno elige crear. Y estar en la pregunta, bueno, por eso me gustó todo lo que estuvieron hablando. ¿Hasta dónde elegimos el uso, abuso, más igual del otro que viene a crear clases? Cuando, por ejemplo, en mi caso particular, hablo de mí, nada más, ¿no? Yo estoy en la frontera con otro país y se propuso esta idea de ser host. Para mí, yo soy argentina, hago el host en Argentina, pero vino bastante con una energía de el otro país, era el otro país y el otro país. Y realmente yo no lo percibía como ligero, primero porque realmente no conocía a nadie,
ir en la aventura de encontrar, crear una clase, no me resultaba ligero. Y bueno, fue una experiencia bastante... No religiosa, o sí religiosa, una experiencia religiosa. No sabría, porque en realidad uno quiere hacer cosas por otros, también por uno, crear más, y ¿hasta dónde es el uso y el abuso? Ahí sería la pregunta, ¿no? Pero estar en la pregunta. Sí. Está ligero, esto ya no está ligero. Y hay veces que sí es como, no está ligero. Entonces, a ver, espérame, tengo juicios refinados al respecto. Todos esos los destruí, los descreo. Una vez que los quitaste y sigues preguntando y sigue siendo pesado, ya no te estás divirtiendo, entonces ahí puedes hacer una pregunta. Y puedes preguntarle a tu abusador, puedes preguntar a la visita, oye, esto está un poco pesado, lo estoy percibiendo pesado, ¿podemos cambiar algo? Ya no me estoy divirtiendo. Porque también se vale decirle, esto ya no está divertido, esto no es a lo que yo accedí, esto no es justo lo que yo iba a crear contigo, algo cambió, algo está pasando, necesitamos cambiar algo, requerimos cambiar algo, podemos cambiar algo, en lugar de decir, dije que sí y ahora me chingo. Sí, no, pasó en realidad sí, o sea, también ayuda a veces la experiencia que uno tiene de otra formación, el poner límites, ¿no? Pero estar en la pregunta es algo que hay que estar constantemente. O sea, me pasó esto que fue muy expansivo para mí en muchos aspectos, cuando ya había una idea de salir a otro país, que en realidad en la distancia no es nada, porque a una hora de donde yo estoy, pero es otro país y tampoco con referencias, nada. O sea, para mí fue es una aventura, me parece muy aventurero, pero no me la ligero. Pero otra vez es esto, estar en la pregunta, estar desde el caos. Ya sea que tú seas el host o seas el facilitador de la clase y tengas un host. Pero siempre estar como en esa pregunta para estar creando desde el caos la clase. Y eso crea más para todos, porque si tú estás incómodo creando algo, entonces se va contrayendo, y al final todos acaban disgustados y es como... Entonces, si empiezas a percibir que la energía se va contrayendo y que no estás divertido, empiezas a hacer preguntas. Entonces, el estar dispuesto a hacer la pregunta constantemente, eso mantiene todo en el borde de la creación. ¿Sí? ¡Wow! Me encantó eso. Sí. Creo que con esa pregunta nos podemos como despedir. Sí. ¿Podrías repetirla? Cuando estás haciendo la pregunta constantemente o haciendo la pregunta todo el tiempo, estás en el borde de la creación. Cuando dejas de preguntar, entonces ya concluiste y ya estás controlando. Ya estás en el ordenando, porque ya estás concluyendo. Y una vez que concluyes, empiezas a tener orden. ¿Sí? Muchísimas gracias. Cuando estás constantemente en la pregunta, estás en el caos absoluto. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias a todos. La próxima charla que tendremos va a ser abierta para todo público. No va a ser solo para facilitadores, así que si tienen algún tema que quieran proponer o algo, propongan y vemos qué tema hablamos. ¿Te parece la próxima, Claudia? Nos parece maravilloso. Me encantó tu toma, Queta. Gracias por tu contribución. De verdad que me encantó la llamada. Gracias. Nos vemos en Costa Rica, ¿no? Aquí. Sí. ¿Cuándo? Y no se les olvide a todos platicarle a la gente que viene el Choice of Possibilities en Costa Rica, que va a ser del 3 al 6 de junio. Sí, yo lo estoy publicando en la página de Access que yo hice de Costa Rica y bueno, en mis otras páginas. Y ya de aquí vamos, creo que 3 personas. ¡Yay! Ahorita ¡Qué rico! Somos solo 66. ¿Qué tomaría para que fuéramos muchísimo más?
Y también, ¿Ahorita somos cuántos, Claudia? en junio está la clase de Dr. Dane en Río. ¿Cuándo? Sí, pero no importa, Possibility son va a 2 funcionar fechas. desde either or. Bueno, ¿Quién va a hacer la traducción en la clase, Claudia?